2, 3, go! Vaya que qué sabor tan agridulce nos ha dejado, bueno, todo lo que implica este 2020, pero ¿qué expectativas tenemos para este 2021, sobre todo económicas? ¿Qué expectativas tenemos? ¿Cómo se vislumbra este 2021? Pues sí está complicada la cosa. Se encuentra con nosotros ya en línea al maestro de Isaías Ruiz, profesor investigador de la UABS en el área de economía. Te saludo con gusto, maestro Isaías. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Excelente. Hay tema. Hay mucho tema. Oye, Dime. el incremento al salario mínimo, ya lo platicamos, las perspectivas económicas para este 2020, se suma todo lo que tiene que ver con la cuesta de enero, esto que sucedió en los apagones energéticos, que es otra granito en el arroz frente a todo lo que está pasando, pero yo decía ayer que estábamos platicando sobre esta entrevista, dos lados, el lado optimista y el lado pesimista. ¿Por dónde empezamos? Bueno, déjame empezar con una frase y me vas a decir de dónde la saqué. A ver, la estoy parafraseando con ciertas libertades. Es como ¿cómo le llaman? Para protegerme, digamos. Okay. Dice, la vida de un analista es sencilla en muchos aspectos, arriesgamos poco y tenemos mucho poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y el servicio a nuestro juicio o análisis. Preferimos críticas negativas o análisis negativos que son más divertidos. De leer sobre todo y de escuchar. Pero lo triste de todo eso es que debemos afrontar que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja nuestro análisis. Dime de dónde saqué esa frase. No tengo la menor idea, pero... Es una frase de Ratatouille y lo estoy usando porque me soy yo. Como ego, digo, ok, sí criticamos y analizamos, pero bueno, tenemos que ser claros. No se tomen todo lo que voy a decir hoy a rajatabla. Okay. Si te parece, divido la plática en 3 rubros. Ajá. Lo bueno, lo malo y lo que yo espero. Okay. Y quiero que en casa lo asuman así. Es como, voy a ser el tío borracho del día 31, que empieza hablando de cosas interesantes y al final dice pura tarugada. Entonces, ya al final ya empieza lo denso. Sí, algo así. Entonces, si te parece, empezamos con lo bueno. Hablamos de aspectos positivos, ¿no? Tengo que mostrar al Isaías positivo, y el Isaías positivo habla de recuperación en V en México. Estamos muy contentos, el gobierno no se cansa de decir, va a ser un V. Quiero ser claro en casa, y esto lo leía yo ahora en la mañana, de Rubli Kaiser, del Economista, comentaba algo y me llamó la atención y lo señalé. Dije, esto lo voy a comentar porque creo que es interesante, porque la gente debe saber en casa por qué los economistas, y el gobierno sobre todo, y los economistas pro izquierda, están muy contentos con esa V fantasiosa de que tocamos fondo y nos recuperamos. Tiene que ver con datos históricos. Ha habido 3 situaciones económicas en México donde hemos tocado fondo: 1932, 1995 y 2009. En 1932 tuvimos una caída del PIB del 14%. ¿Por qué esa caída? Acuérdense que veníamos de la crisis del 29 y era reflejo de eso en México, aparte de las cuestiones internas. El siguiente año, de ese menos 14, tuvo México un aumento del PIB del 9.9. O sea, ese fue un rebote en V tremendo. En 1995 pasó algo similar. Caímos por la crisis del 94, menos 6.3%, pero en el 96 tuvimos una recuperación de 6.8 positivo, otra V. Si se fijan, tocamos y vámonos para arriba. 2009, crisis económica, ya saben, de las subprime de Estados Unidos que nos impactó. Menos 5.3 en 2009, para 2010 teníamos un más 5.1, otra V. Por lo tanto, si nos fijamos en esos 13 ocasiones, siempre hemos rebotado. Por lo tanto, intuimos que va a ser igual porque el ciclo económico se comporta igual, lo cual no es malo pensarlo, decir, ok, suena lógico, estamos de acuerdo. Es un patrón y las expectativas de crecimiento hablan de un 3.3 para el año que viene, un 2.4, un 3.3 para el 2021, una caída, perdón, del 3.5 para el 2021, una del 2.6 para el 24. Estamos hablando de una recuperación entre 24 y 25 de esta situación económica.
Hay un aumento del salario mínimo, bien lo señalabas, la gente va a ganar más. Hubo una reforma de pensiones, tenemos pensiones. La inflación es baja, 3.3. La tasa de interés está bien, 4.25. La economía mundial nos hablan de que el próximo año va a ser una recuperación del 4%. La inflación global está ligeramente mayor que en este año. Estados Unidos va a crecer 3.5%. China, Europa y Reino Unido van a crecer 4%, Japón 3.5%. El desempleo va a caer en México, se supone o estimamos al 6% el próximo año. Entonces, digamos, ese es el panorama positivo. Eso es lo bueno. Allá en casa siéntanse contentos porque esta es la parte positiva de acuerdo a los pronósticos. Ok. Oye, una pregunta antes. Dime. En los años anteriores, este lapso de recuperación se podría aplicar al mismo periodo, porque también son distintos los lapsos de recuperación, ¿no? Así es, sí, te me estás adelantando un poco, pero sí. Okay. Es decir, normalmente si se fijaron ahorita en la crisis del 32, en el 33 nos recuperamos, en la del 93, 95, en 96 nos recuperamos. En 2009, en 2010 nos recuperamos. En esta no va a ser la V, que es el gobierno. Ya te dije ahorita que entre el 24 y 25, entonces ya eso ya no parece V, ¿no? Ya sí, como queda claro que se parece más. Se parece más bien como una L acostadita o una U, así media chueca, como cuando aprendemos a escribir. No sé cuáles economistas pesimistas han estado hablando de una L invertida, pero suena como que es más creíble, pues. Entonces, bueno, se habló, se dijo en su momento. Pero digamos, es positivo, ese es el panorama bonito, y eso sería lo bueno. El Isaías positivo está muy contento y encendió una veladora por eso. Está feliz, digamos. Ok. Me quedo con ese Isaías positivo. Pero sí. ¿Qué pasa con el otro Isaías? Bueno, el que es medio Cid. Bueno, ¿qué es lo malo? Lo malo ya lo hablamos la semana pasada. El salario mínimo es bueno para el trabajador, pero eso es cuando el trabajador tiene trabajo. Pero en el caso actual de México, que no hay una política contracíclica clara, no se ha fortalecido la inversión privada porque no se han aplicado medidas para proteger al empresario, tú lo sabes. El empresario sigue abandonado, sigue pagando impuestos, salvo en Ciudad de México, que lograron una concesión mínima en un impuesto para ahora que cerraron porque pegaron de gritos porque los volvieron a cerrar. Y ahí en fuera, si no son esfuerzos locales, o sea, tú también lo has visto del gobierno del estado aquí, son esfuerzos locales, pero son pequeñitos, pues es lo que un estado puede hacer, pero se necesita del esfuerzo, digamos, federal para poder aplicar una política contracíclica seria. Pero no lo hay. Sí, no hay inflación, ya también lo platicamos, pero no hay inflación porque no hay actividad económica. Yo preferiría una inflación producto de políticas contracíclicas a no tener inflación como ahorita, pero con mucho desempleo. Claro, sí, digo, eso es crítico. Eso con respecto a lo que tiene que ver con eso que hablábamos. La OCDE habla de una recuperación para el próximo año de 4.2, pero la realidad es la siguiente. La contracción que se espera el próximo año para la inversión privada, por ejemplo, es del 5%. Se habla de que se espera una contracción también en lo que viene siendo el crédito a las empresas y al consumo, y lo que va a generar una cartera vencida. Esto que ponía sobre el crédito, no lo veía venir, no lo había leído, y me parece que puede ser una bomba de tiempo. Pero bueno, a ver el giro que le vas a dar, porque pues el Cid que hay en ti también está bastante activo, Isaías. Sí, bueno, como ahorita anda de moda poner todo en modo oscuro, voy a ponerme en modo oscuro. Lo que resta de la entrevista, porque sé que vamos a la mitad, entonces bueno, me lo voy a permitir. Sí, mira, la mayoría de la gente no se percata de eso, pero en México somos expertos en corridas bancarias y ese tipo de cosas. Entonces, ¿a qué me refiero? Desde la primera crisis que tuvimos en el 94, pasó. La gente ahorita ha sobrevivido. Si no hay apoyos del gobierno, la gente tiene que buscar mecanismos para poder paliar lo que pasó durante 2020. La mayoría hizo uso de sus tarjetas de crédito, tú lo sabes, para pagar algunas cosas. De hecho, se endeudaron para pagar inclusive aguinaldos los empresarios. Exactamente, pero si la cosa se mantiene bajo ese ritmo, ya no estoy en modo positivo, estoy en modo negativo. El surgimiento de nuevas mutaciones, aunque nos diga la OMS y las farmacéuticas que la vacuna sigue funcionando para estas nuevas cepas, yo tengo mis dudas, porque están hechas para otra, no para esta. Pero bueno, ellos dicen que no pasa nada.
Ahora, otra duda que yo tengo es, si ya mutó una vez, puede mutar más de una vez. Seguramente esto nos obligue a otros confinamientos si la cosa no se ve clara estos primeros 3 meses. Auguro un primer trimestre complicado. Pero la vacuna, esa es la digamos que realidad. ya... ¿y la vacuna cómo Sí, entra, maestro, en esta ecuación? Bueno, la vacuna está, la están aplicando, pero hay que ver cómo funciona y si funciona, porque nos hablan de que de alguna manera va a inmunizar, pero no lo sabemos. Es una vacuna que tiene poco tiempo. Tú sabes que normalmente las vacunas llevan de 2 a 3 años de prueba para poder sacarlas al mercado, y ahorita no es la situación. Por lo tanto, es mi duda. Hay que ver qué pasa. Este primer trimestre es importante. Ahora, hay otra cosa importante en el primer trimestre. Biden toma posesión ahora el 20 de enero. Seguramente esperemos el primer trimestre en Estados Unidos, ¿cierto?, que no salgan rápido o no se acelere rápidamente económicamente a Estados Unidos, porque va llegando, tú sabes, siempre en ese cambio, en esa recepción, entrega-recepción se lleva tiempo, y el primer trimestre nunca es bueno para ningún presidente. Oye, regreso un momentito antes, me parece muy interesante lo que dijiste, la vacuna no está en un esquema comercial, eso me parece que es clave para entender cómo podría estar jugando la vacuna en lo económico, porque ahorita el control de la aplicación de la vacuna las tienen el gobierno, o sea, todos los gobiernos del mundo están ellos controlando esto, y bueno, veremos en su momento, quizás hasta después del finales del primer semestre, ya en un esquema comercial, pero bueno, me parece muy interesante esto que comentas. Bueno, regresando a Estados Unidos, maestro. Sí, bueno, rápidamente con México. Entonces, con respecto a los endeudamientos, si en México no hay política contracíclica, no hay empleo, aunque digan que va a bajar el desempleo, yo tengo mis dudas. Si no hay inversión privada, ¿cómo baja el desempleo? Si no hay desempleo, no se pueden pagar cuentas, primero cómo antes de pagar cuentas, y entonces eso genera cartera vencida. Una cartera vencida golpea durísimo a lo que es el sector bancario. El sector bancario es importantísimo para el funcionamiento de las economías. Ya nos ha pasado a nivel global, pasó en 94-95 en México, la primera crisis del modelo neoliberal fuerte, y pasó en 2008-2009 en Estados Unidos. Si el sistema bancario se compromete, vuelve a haber crisis. Abusados con eso de la cartera vencida. Tomen y apúntenlo ahí, pónganle así como la etiqueta, eso es algo importante mantener. Oye, Estados Unidos hay que esperar, mándeme, perdón. ¿Hacerse de un crédito sería de locos para este 2021? Mira, depende de la fuente de ingreso. Depende de tu fuente de ingresos. Si es algo seguro, si trabajo para el sector público, pues de entrada tienes garantizado que no vas a perder el empleo. Depende también del cargo que tienes y el puesto. Pero si no, si trabajas tú como empresario, es difícil. Está viendo que las medidas que son ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México, para salir de la situación actual, les ofrecen un crédito de 10,000 pesos, pero es muy complicado. Si no tengo fuente de ingresos, ¿cómo puedo pagar un crédito? Claro. Ahora, si no hay políticas anticíclicas claras de que son a fondo perdido los préstamos, eso ayudaría muchísimo. Estados Unidos se está debatiendo ahorita entre el casi expresidente Trump con el Congreso, tú lo sabes, porque quieren aprobar, por ahí te mandé yo la nota, me acuerdo cuando salió por WhatsApp, que te dije, así se hacen las cosas, pues, así se hacen los apoyos, es directo a la gente, directo al empresario. Sí. Una inyección de dinero para que pueda mantener los empleos durante 6 meses y garantizas de que puedes empezar a trabajar. De otra forma no sucede. ¿Qué esperaremos en Estados Unidos? Que ellos siguieran con esa tónica. En México yo no veo claro, ya te había dicho la vez pasada que creo que el gobierno a lo mejor aplica alguna medida contracíclica, pero por un interés de tipo electoral. O sea, por eso lo va a hacer. No me importa por qué lo haga, con que lo haga. Sí, no, con que nos ayude. Estados Unidos ya aprobó ayer estos apoyos por $2,000 millones que solicitó Trump. Ya está aprobado por la Cámara de Representantes, que se supone que estarían fluyendo en estos próximos días antes del cierre de la administración de Donald Trump. Nada más para así es. Sí, entonces ya quedó ahí concreto. ¿Te acuerdas que tenían un pleito entre los congresistas y Trump? Sí. Eso es lo que se tiene que hacer en México. No lo estamos haciendo. Entonces, eso puede generar cartera vencida. Me voy a poner más oscuro todavía. Ok, supongamos que la situación se complica igual y que la vacuna no causa los efectos que estamos esperando y que la economía global se sigue colapsando como ahorita o no logra el repunte tan optimista que OCDE, CEPAL y los demás manejan para el siguiente año. Supongamos que la cosa se mantiene así difícil o que la recuperación es mucho más lenta de lo que esperábamos. ¿Qué me preocupa? Me preocupa, te voy a decir que lo que siempre pasa en economía. Y aquí ya estoy borracho, o sea, lo que diga ya va de mi cuenta y bueno. Hay conflictos armados en Irak,
en Yemen, en Siria y en Afganistán que no han parado. Hubo un conflicto muy serio en Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj, que nadie, en todo el año nadie los peló, porque estamos metidos en el rollo del COVID. Pero el conflicto armado en Medio Oriente está calientísimo el asunto ahí. Nadie se ha metido ya ahí a analizar porque estamos preocupados por la pandemia, pero ese conflicto sigue. Ahora van a decir en casa, ¿y ese conflicto qué tiene que ver con nosotros? Mucho, porque el conflicto no tiene que ver con cuestiones políticas, sino ideológicas. Es un conflicto, por ejemplo, el de Azerbaiyán con Nagorno-Karabaj tiene que ver con cuestiones de tipo religioso. Estamos hablando de lo que es los musulmanes contra la idea cristiana. Eso sigue vigente, sigue ahí, aunque no lo vivamos nosotros en México o acá en Occidente, eso sigue vigente. De hecho, las luchas ideológicas siguen vigentes. La lucha contra la migración sigue vigente. Los europeos traen una bronca seria con la migración, porque están migrando muchos, hay un movimiento ahí serio de migrantes que no están controlando, que por cuestiones humanitarias no quieren controlar y por cuestiones también electorales no se quieren meter ahí, que pueden generar en algo tenso a nivel social. ¿A qué me refiero? Tú lo sabes porque lo dijiste, yo me acuerdo, tú diste las notas, de los atentados de Francia contra el maestro de historia, Paty, ¿te acuerdas? Samuel Paty, al que degollaron. Hubo un atentado en Niza, hubo un atentado en Austria, ahora el atentado que acabamos de ver en Estados Unidos. Hay una serie de atentados que nos están marcando que la cosa se puede poner seria, porque es una lucha por derechos civiles y de ideología. ¿Y de qué manera podría tener el impacto en la economía toda esta cadena de eventos violentos, bélicos, raciales, que tienen un componente, como dices, ideológico? Por ejemplo, en el caso de Francia, Macron salió y dijo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Eso generó que Erdogan, por ejemplo, en Turquía, generara un veto para los productos franceses, comercial. Okay. Entonces, ¿por dónde va la cosa? Puede irse mucho la atención y si económicamente no despegamos, esto lo estoy diciendo ya yo, lo que yo creo, y es lo que me da pendiente a mí, sobre todo en el segundo trimestre del año y a finales, el último trimestre. Si la olla de presión es mucha, la mejor forma de detonar económicamente un país o la economía global es con la industria bélica. Uf. Eso genera un efecto multiplicador tremendo. La crisis del 29 al 34, ¿sabes qué pasó despuesito de esa crisis? La Segunda Guerra Mundial. No estoy hablando de algo tan grande, pero siempre hay conflictos armados que detonan. Puede ser pequeñito, como sea, la idea es detonar. Si económicamente no avanzamos bien el primer trimestre, puede ser que la cosa se complique. Es lo que estoy diciendo. No estoy profetizando nada, tampoco. No soy profeta. Me llamo Isaías, pero no soy profeta. No he llegado a tanto. Okay, no. Lo que estoy diciendo es lo que puede pasar si, solo si la economía no logra el ritmo de crecimiento que esperamos. Porque hay una olla de presión ahí. ¿Y quién, en este caso, quién podría cargar en sus hombros la economía global? ¿La Unión Europea, China, Estados Unidos? Yo vería China más que Estados Unidos. Yo ahí veo el conflicto. Si China asume el rol, digamos, de quien va a cargar con la cuestión económica, Estados Unidos, que es el país hegemónico, no creo que esté muy contento. Y tenemos una división muy clara entre Oriente y Occidente, que es lo que he querido explicar ahorita con todas estas divisiones. La cuestión aquí es ideológica. Y la política internacional, aunque no nos guste, está dictada mucho por eso. Hay un conflicto no solucionado ahí, pues. Oye, pero Joe Biden trae una ideología de recuperar los lazos que se rompieron. Entonces, pues habrá que esperar también ver eso, ¿no? Sí, se espera de él que genere, y ya lo vimos con la recuperación de China como el primer socio comercial americano en lo que va del año, del final del año. Seguramente vamos a ver por ahí algo, pero eso hablamos en términos de acuerdos, se ha oído mucho acuerdo, el mismo Trump lo facilitó con Israel y Arabia Saudita, Emiratos Árabes, perdón, del famoso acuerdo de paz y seguridad en Medio Oriente, ¿te acuerdas? O sea, los americanos siempre juegan ese rol, ¿no? Porque de hecho el mismo Biden, y lo platicamos aquí, ha dicho que él va a recuperar el lugar hegemónico. Eso es lo que me preocupa, él quiere recuperar el lugar hegemónico, pero ¿y si el lugar hegemónico a nivel económico se empieza a cargar de otro lado? ¿Qué va a suceder? ¿Va a seguir siendo el hermano bueno de todos o cambiará su discurso? Ya. Pues entonces... El problema es eso, el problema está en Hong Kong, hay una serie de cosas.
parte de lo que nos espera, qué Sí, dime. interesante, parte de que lo que nos espera en este 2021 no nada más es las decisiones que se tome por parte del gobierno federal, el estatal y local, que además le podemos sumar las elecciones que vamos a tener, los posibles cambios electorales que se vayan a dar, pero también de la mano de Así los es. cambios globales y como tú dices, que sí te pusiste muy apocalíptico, maestro, el día para este último. Aclaré. Sí, aclaré que la última fase era como el tío borracho. O sea, Sí, yo ahí ya hice el análisis más serio, ¿no? Pero yo espero entre el primer escenario y el segundo, ¿eh? No me digo, pero hay algo que hay que señalarlo ahí. Ahí está, pues. No, y es algo que siempre has comentado, la reactivación formal, bueno, más que formal de Palomita es un conflicto bélico. Quizás inclusive el conflicto que pueda generar una segunda, tercera oleada del propio COVID. Un tema, Así es. un tema más ligado a la salud, pero esperemos que esto no se dé, obviamente, ¿no? Sí, la idea es inyectar dinero a la industria militar y por ahí. Ya. Bueno, O sea, maestro, como pues, sea. entonces, complicado, complejo, muy complejo este 2021. Yo te agradezco mucho haber estado, pues, todos estos espacios explicándonos y obviamente compartiendo todo lo que sabes y tus opiniones, que es lo más importante aquí con la audiencia de Grupo Fórmula. Y pendientes a lo que viene, maestro. Pendientes, Isaías. Claro, a la orden, un abrazo y feliz año nuevo y nos va a ir bien. Sí, esperemos que ahí sí que seas profeta. Sí. 1, 2, 3, go!